Muy buenos días. Hoy desde Fogón y Fogón aquí en la Argentina comenzamos un nuevo ciclo de cooperación con otro programa cultural que sale en Radio Fénix, que se llama Cultura en Casa y que dirige María José Pedraja. Y ahora vamos a tener el gusto de hacer el primer encuentro, la primera cooperación entre estos dos programas culturales de ambas orillas. Así que los dejo con María José Pedraja y con su prestigioso invitado. Bueno, muchas gracias, Roberto. La verdad, para mí va a ser un placer tener estas comunicaciones, principalmente para que la vecina orilla también tenga un poquito más de información de las cosas que se vienen realizando aquí desde la perspectiva de la cultura, pero también desde la perspectiva de las políticas culturales, que eso me parece un poquito más relevante y que va a ampliar un poco más la temática. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Adelante con lo que les parezca útil en estos Bueno, días muy finales bien, del año. sí. Buenos días, estamos con Roberto Marcarián, es el ex rector de la Universidad de la República y me atrevería a decir también, y creo que no estoy en lo errado, de que es bueno, que es el único matemático que lleva y que aplica los procesos metodológicos y matemáticos de José Luis Macera, un gran matemático no solo uruguayo, conocido a nivel uruguayo, sino también a nivel internacional, y nos va a saber más ilustrar esto Roberto Marcarían. Primero que nada te doy la bienvenida a este programa. Es un poco exagerado decir que soy el único que sigo sus métodos. Cuidado. Yo soy el Bueno, único que fui alumno y que fue persona cercana a yo dije me Macera. atrevería. Son los que siguen los métodos de Macera son quizás centenares de personas en todo el mundo. Este, Bueno, lo que hay aquí en Uruguay hay toda una escuela que siguió sus procedimientos y que del cual yo soy seguramente el más veterano, eso sí. el Muy único, bien. claro, vivo, pero que también compartió, ¿no? Con José Luis Macera el proceso, todo ese proceso, estuve siendo muy chico también, bueno, también estuvieron presos, es decir, no es menor también mencionar eso, me parece. Este, y bueno, te convoco por dos razones, a ver si te parece, dos temas que podemos estar desarrollando un poquito en la mañana del día de hoy, mañana lluviosa, por acá, al menos en Uruguay. Y es, bueno, el tema de lo que de lo que es la censura a veces, por decirlo así, en algún aspecto, eh, el haber justamente no dejado de que participes en una charla justamente en el Liceo de Juanico, aquí bueno, en Canelones, en el cual ibas a abordar la teoría matemática de José Luis Macera, y en ese sentido, bueno, las autoridades de la educación pública no te lo dejaron hacer cuando, digo, me parece que los centros educativos tienen que tener autonomía. No sé qué nos podés, porque primero que nada contarle a la audiencia de lo que estamos hablando, ¿no? También. Sí, yo recibí una invitación de la directora del liceo José Luis Macera Lerena, que así se llama el liceo con el nombre del apellido de la madre también, porque la ubicación del liceo se debe a que la madre de Macera era Lerena Juanicó, que era gente oriunda de esa zona y con ese apellido más que oriunda, era uno de los fundadores era la familia esa seguramente de las plantaciones de viñedo que ahora caracterizan esa zona del departamento de Canelones muy cercana a Montevideo. El liceo tiene ese nombre hace no muchos años. Es un liceo que tiene solo pocos años del ciclo liceal, creo que hasta tercero. Y la directora quería conmemorar un aniversario del liceo y convocó a la hija de Macera y su nieta, la hija de la hija, este, Emma y Carmen se llama respectivamente. Emma es la hija, Carmen la nieta, y a mí para que explicara un poco por qué Macera era famoso en la matemática, cosa que yo acepté gustoso, y en ese plano sí, como alumno total de Macera, en el sentido que fue alumno desde antes de entrar a la Facultad de Ingeniería, por haber leído algunos de sus trabajos cuando estaba terminando el preparatorio, como se llamaba antes, y después el alumno directo de él en los cursos de la Facultad de Ingeniería, y después el alumno de él en el curso de posgrado en alguna medida, y así sucesivamente
hasta la amistad que mantuve hasta su muerte. Pero sucedió que bueno, habíamos organizado con Emma cómo ir, habíamos alquilar un remis, medio esto porque me cae medio cómico, habíamos hecho hasta eso para ir juntos los tres. Yo quería ir en ómnibus, ella no quería, en fin. Y, y resultó que 2 días antes, el domingo, el martes de la reunión, todo esto hace un mes más o menos, no hace mucho, recibimos una llamada diciendo que no fuéramos. Y después me enteré, estos bien posteriores, me enteré ayer o antes de ayer, de que el acto se hizo, pero que nos excluyeron a nosotros, a los familiares de Macera y a un alumno de Macera directo, yo en este caso, por razones que más bien que es de no responder el pedido de autorización, que eso fue exactamente lo que pasó, como bien lo consigna Búsqueda en un artículo que salió el jueves pasado, o sea, hace pocos días, donde está muy claramente consignado cómo fue el asunto. Búsqueda se enteró por mi intervención en un otro homenaje a Macera con motivo de la publicación de la nueva publicación, casi facsímile, o sea, con los dibujos incluidos de Anel Hernández, por parte de un organismo político militante de Antel. Y ahí yo hablé de este asunto, y el periodista de Búsqueda estaba ahí, yo no sabía, y tomó el asunto, me llamó, me preguntó que explicara qué era eso, y ahí salió la nota, donde la novedad de la que yo me enteré en la nota, porque no lo sabía anteriormente, es que en secundaria, la ANEP, perdón, no secundaria, había dado una instrucción de que los liceos conmemoraran los nombres de las personas que daban nombre al liceo, cosa que fue lo que Sí, la directora hizo. Eso es ¿me lo que permitís? pasó. ¿Sí? Exacto, perdón que te corte, sí. Termina, No, termina. adelante, no, yo terminé, digamos, esa es la descripción de lo que está pasando. Exactamente, porque viene al caso y me permitís, voy a leer una circular, que esa circular corresponde a toda la enseñanza. La directora del liceo justamente procedió a una circular número 11/2023, aprobada por Codicen el pasado 3 de mayo, que exhorta a escuelas, liceos y centros UTU a recordar las figuras históricas de los educadores nacionales, así como las figuras que lleven como nombre el centro de estudio a través de una identificación con una imagen y que deberán contar con un retrato de la figura homenajeada y una breve reseña en el lugar educativo. Y en esta resolución, que no es menor, la firma Roberto Silva y Virginia Cáceres, ¿no? Estamos hablando de autoridades, ¿no? De ANEP. Así que en Ajá. ese sentido no estarían violando ningún tipo de normativa porque está estipulado y es una circular que justamente sacan en el periodo de gobierno, ¿no? Sí. Sí, yo con el debido respeto de todas las personas involucradas, creo que en algunos niveles de la enseñanza, en particular en la ANEP, se ha creado un clima de temor, no me da vergüenza decir la palabra, que hace que ante la menor desviación de lo que parece ser la norma predominante, las autoridades de abajo, digamos, directores, inspectores, etcétera, toman medidas que contravienen el bien pensar, el pensamiento libre, digamos, y en este caso homenajear a una persona mayor como es Macera, ¿no? Por lo cual es muy doloroso lo que ha pasado. Yo más que enojado estoy de lo triste, diría yo, de lo que pasó, porque realmente que las Indignado. presiones reales o no, porque a veces las presiones se pueden hacer sin decir nada, pero cuando uno sabe que a un director del liceo de Liaba le hicieron un sumario y no sé cuánto más por relaciones con los estudiantes, cuando las personas están siendo presionadas indirectamente, siempre es indirecto, no hay ninguna cosa que uno diga le pusieron el revólver en el pecho a alguien, para que aprueben más estudiantes de los que aprobaban antes, cosa que realmente también sucede. Uno se queda un poco triste y que se llega a este extremo de que por temor se llega a eso de que nos invitaron y después nos desinvitan. Es doloroso, realmente que es doloroso, y yo creo que la responsabilidad primera la llevan las autoridades que promueven ese clima de tensión en los niveles inferiores, ¿no? Hay un segundo problema, que es que tiene que ver con la autonomía de los centros educativos, pero lo podemos dejar para después.
Lo digo Bueno, ahora, no sé. no, porque justo decía que los grandes pensamientos siempre están vigentes, ¿no? Pero molestan, pero molestan a pesar de los años, los siglos y los siglos, como también pasó con Galileo, cuando que vos decías no quiero abordar, no, pero es un tema que por eso te digo, llevándolo a los años, los siglos de los siglos, en algún momento las ideas de Galileo molestaban porque justamente iban en contra de algo que ya estaba establecido, era la religión, ¿no? Que también anecdótico es cuando le hicieron que leyera 23 salmos, no sé si eran 23 o no sé cuánto, y se los hizo leer a la hija que era monja. También uno desvía esos caminos de las censuras, pero en este caso me parecía jocoso también contar eso, porque Ahora, me parece hay que hoy una, como hasta se sigue censurando a los grandes, bueno, en este caso matemáticos, pero también a los grandes de la cultura, a los docentes para que no enseñen, inclusive se boicotea, o mejor dicho, bueno, la palabra es censura. Recuerdo también algún video que censuraron, que me hicieron bajar a mí también de una plataforma, es decir, la censura de los grandes siempre va a estar, así que eh, sí, mira, continuamos con esto. hay una Sí. diferencia notoria, es que a Galileo le censuraron la obra científica. Y que era Y real. pero a Macera no le censuraron la obra científica. A Macera le tienen miedo directamente por, ¿Por por- por qué? su, Porque era por su peso comunista. en la cultura nacional. Y a nosotros, a la hija, a la nieta y a mí, no es que no tengan miedo, pero supongo yo que tenía miedo que dijéramos algo inapropiado, que en mi caso, Exactamente. lo debo decir con total claridad, yo me había preparado un discursito, yo tenía que hablarle a muchachos de 15 años sobre la obra de un matemático de punta, de que en su momento y ahora de alguna medida estaba en la punta del conocimiento de la ciencia matemática, por lo cual iba a hablar de eso tratando de que me entendieran algo. Incluso no iba a usar los nombres clásicos de los teoremas que hicieron famosos a Macera, sino que iba a decir qué es la estabilidad, por qué hay movimientos estables, por qué hay desorden, cómo se relaciona eso con el llamado caos, etcétera, son temáticas que están todas metidas, a pesar de que parecen contradictorias. Y ahí Sí, que justo aprovecho, tu teoría es teoría del caos y sistemas dinámicos, justamente, ¿no? el detalle es que nosotros, un grupo grande y ahora gente muy activa, y no como yo que estoy casi retirado, utilizamos los procedimientos de Macera no para estudiar el orden, que es lo que él hacía y se estaba estudiando vigorosamente en los años 50, o sea, hace 70, 80 años, sino que usamos esas mismas técnicas para estudiar el desorden, ahora al revés. Estudiamos los movimientos que no son ordenados, que es una peculiaridad de la ciencia nuestra, de que uno le da vuelta a la argumentación y resulta que obtiene resultados igualmente interesantes. Eso fue lo que pasó con Jorge Lebov y con un montón de gente que estuvo en el medio entre él y yo. Y bueno, y ahora una playa de jóvenes que utilizan técnicas parecidas para obtener resultados mucho más variados que esto que yo digo. Lo mío, de cualquier manera, los grandes Interesante esto resultados. que estás diciendo, porque justamente la enseñanza, o al menos cuando yo iba al liceo, era todo, tenías que hacerlo de una forma. Ahora que tú decís desarmar todo y que tenés resultados, es un ejercicio, supongo, para la mente, no tanto para, desconociendo un poco no quiero meterme en el tema de las matemáticas porque nunca fui buena alumna, tú lo No sé, sabes. es más complicado eso. Yo en este momento, de paso, aprovecho para hacer propaganda, estoy trabajando en la reedición de un Me- libro que se sí, llama La dimensión humana de la matemática, que trato estos temas en grande, no en chicos, sino en grande, y prefiero avisar cuando salga el libro, que supongo que ustedes van a querer entrevistarme de nuevo, para que yo me desplaye sobre el contenido del libro, que donde hay, yo diría que un tercio del libro está dedicado a discutir eso, qué es la matemática y cómo un se libro piensa. justamente Miren, que el no libro habla de, sí, el libro que estoy perdón, leyendo ahora es este. el cerebro matemático, exactamente a eso iba.
Es un libro, por lo que tengo entendido que tú me lo has Ese libro no es comentado. mío, cuidado, este libro no es mío, No, ¿eh? no, no, Estoy leyendo en ahora. este te estás refiriendo justamente al otro que estás haciendo. Pero es un libro que en realidad no te hace hacer cuentas, no te enseña cuentas, no es de cuentas, no es matemático, sino un libro sobre lo que es la complejidad de la matemática y también de mucha gente, de muchas personas, bueno, hombres y mujeres que han pasado por la educación y que te dicen, yo las matemáticas son mis enemigas, ¿no? Yo lejos de las matemáticas. Entonces, supongo que ese libro nos mete, ¿no? Como un poquito a eso de romper un poco con esa idea que tenemos de una matemática No, estricta. y en qué medida los profesores somos responsables también de que haya ese problema? No, Exacto, no es cosa de eso decir es. la culpa la tienen otros, no. También somos responsables nosotros. Quizás no cada uno individualmente, pero en la globalidad, sí. La matemática no la enseñamos como la ciencia que es, tan independiente como la física, la química, la filosofía o la literatura, que no es una ciencia, pero igual, pero son disciplinas claramente producto del desarrollo humano y que tienen individualidad y profesionales que se dedican a ellas. Mm, no sé si que, porque me gustaría ver si cerramos. No sé si tuviste información con respecto a quiénes fueron a hablar sobre José Luis Macera a este liceo de Juanico, que lleva su nombre inclusive, o simplemente se mutiló la posibilidad de que hubiera allí una charla sobre este gran matemático. Creo que no fue nadie, que primero, familiares de Macera no son tantos, y si Emma y Carmen no fueron, no fue nadie. Y en el caso de alguien para que explicara la obra de Macera, me hubiera enterado, porque lo que pueden hablar en serio de la obra de Macera, tampoco. No, así bien, acá hay muchos matemáticos, no son miles de matemáticos, somos una comunidad chica que nos hubiéramos enterado. Estoy seguro que no fue nadie, fue la directora que habrá tratado de explicar un poco, no sé. Yo la verdad que en realidad me había despreocupado, tu mano está tapando. No, porque Porque se me silenció se ve que entró una llamada, entonces se silencia eh, el micrófono cuando yo después que fue el acontecimiento ese, y se me ocurrió decirlo en ese acto de relanzamiento del libro de Macera, que fue el que motivó que saliera a la prensa, no hice más gestiones. Me pareció, que ya te digo, que más que enojo y afán denunciatorio, me quedé con un rasgo de tristeza, porque muestra que la catadura, para decirlo, usar una palabra precisa, que el que no sepa que la busque en el diccionario, la catadura de mucha de la gente que manda en este momento. Porque mm, muestra una pequeñez de pensamiento y de modo de ser que realmente no va a llevar a buen fin. Y en particular, tapar a la ciencia seria que hubo y hay en Uruguay es un defecto inmenso, porque este país no va a salir adelante si no lo hace así, sea a la izquierda, sea a la derecha. Uruguay necesita tener ciencia propia, y para tener ciencia propia tiene que haber gente que se dedique a la ciencia, en serio, en grande y en escala mundial. Y eso es lo que pasó con Macera en forma magnánime, diría, inmensa, de las más grandes que de los uruguayos que tenemos. Hay otros en otras áreas, ¿no? Pero en la matemática hay 3 o 4 nombres que caen en la categoría de Macera, en total en todo el Uruguay. aparte Por de eso, quién vacía el sol, aparte de sí, quién vacía, no, quería finalizar, perdón. sí, sí, adelante, adelante. Adelante. No, aparte de José Luis Macera, bueno, perdón, aparte de quién vacía sobre la quincena, que va a ser un libro que vamos a estar ahora hablando y te voy a hacer algunas preguntas para ilustrar un poco también bueno, al público que no conoce el libro. ¿Hay algún otro libro de Macera que puedas recomendar, dado de que no pudiste dar esta intervención en el liceo? eh, para que, bueno, que se sepa públicamente cuáles eran tus ideas también al ir al liceo. Tú lo decías, bueno, era un intercambio con los chiquilines, un poco sobre la matemática específica, ¿no? Pero ¿qué libros se le podrían recomendar a los estudiantes de José Luis Macera o alguno que haga alusión con respecto a él? Eh, Libros sobre Macera, hay un libro muy global que yo fui uno de los coordinadores con Ernesto Mordecki, que se llama Macera Científico y Ilustrador Social. No, verdad, lo tengo acá a mano quizás, pero para dar el título exacto y mostrarlo eventualmente.
Perdón que se estoy mostrando una parte distinta de mi cuerpo. Este, Dale que mientras tú eh, haces eso, yo tomo mate. Los argentinos dirán, y si ellos no pueden estar sin el mate. Eh, se llama no sé qué tiempo tenemos. José Luis Macera, Ciencia y Compromiso Social. Esta es la tapa del libro, aquí la Ciencia voy y alejando. compromiso social. Yo diría que si uno quiere saber quién era Macera, aquí está todo en el sentido que son capítulos escritos por gente distinta, algunos por mí mismo, pero la construcción institucional y la Escuela Matemática Uruguaya, Marta Inchaste, la autora, José Luis Macera y la reconstrucción del Partido Comunista del Uruguay, Gerardo Leymler, que es un hombre que vive en Israel y está luchando contra las cosas que está haciendo el gobierno israelí. Eduardo Platero, Guardacosta, que opinan en aspectos de la Ah, qué vida interesante. de todos los días. Un trabajo sobre la matemática de Macera que escribimos con Leibovitz y José Vieites. Infancia, Juventud y Familia de José Luis Macera, que lo escribió Roberto García Ferrera, un hombre más joven que contratamos para esto. No sé, es un libro inmenso, tiene 400 páginas y tiene enfoques de cada uno. El libro fue, para decirlo bien, editado por nosotros dos, o sea que no metimos la mano en los artículos, pero lo que nos parecía que no estaba claro lo hacíamos reescribir. Nos pasó, nos pasó con la parte Sí. filosófica, histórica. Creo que esto era lo Bueno, mejor. Y lo otro es que mirar la volví a página poner de el la... libro, ahí va. Este libro es de José Luis Macera, Ciencia y Compromiso Social, y nada más ni nada menos nos lo está recomendando el ex rector de la Universidad de la República y matemático, Marcariana. Así que Roberto, a ver, a tomar apuntes a los que nos están viendo y escuchando, porque Hay no es una menor página de que venga. en el Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias que construyó uno de los coordinadores de esto, Ernesto Mordecki, que está muy completa. Hay muchas fotos en particular, muy atractivos, que pueden entrar. Centro de Matemática es CEMAT, esa sigla, buscando por ahí CEMAT Macera o CEMAT Mordecki, acá está el nombre de Mordecki, al lado del mío. Ah, sí. Este, esa es la manera de encontrarlo. Muy bien. Un poco, como digo, por eso es la ventaja del Zoom, que cuando lo pasan, cuando lo procesa el Claro, responsable, lo pueden. Nosotros, yo porque no tengo como incorporada esa no, comunicación, lo paran y miran con cuidado. Muy bien. usted tiene razón, usted tiene razón. Yo soy muy radial, como ya lo dije al principio. Em, ¿Qué te iba a decir? Bueno, bárbaro. Ahora vamos a un libro clásico, pero muy clásico, que se llama ¿Quién vacía el sobre de la quincena? De José, estamos hablando siempre de Macera. Que esto lo que tiene de peculiar es que en aquellos entonces, ¿no? Lo que pretendía José Luis Macera era de que todos los trabajadores y trabajadoras se concienticen con respecto a su trabajo y a su salario y a lo que es la plusvalía y a de lo que de lo que producimos, qué es con qué es que nos quedamos. Entonces hizo un libro muy entendible, por así decirlo, a, a cualquier trabajador, ¿no? A cualquier trabajador y trabajadora de cualquier área del trabajo. Entonces, en ese sentido, me parece que estaría bueno, porque estamos hablando de 1973, ¿no, Roberto? La edición primera, después cambió, la del La 85 está muy edición primera, ampliada. sí, Así. 1973. Y entonces dice, ¿quién vacía el sobre de la quincena? Yo te diría ahora, ¿quién vacía el sobre de la quincena o quién vacía las tarjetas de crédito hoy de los trabajadores, perdón, las tarjetas de crédito no, las tarjetas del salario? Porque convengamos que expliquemos a la audiencia que el sobre era porque antiguamente se pagaban los sueldos con sobres, entonces dentro del sobre venía el dinero. Por En eso de quincena. ahí el título. Cuidado, hay otro cambio, que ahora el pago en quincena se da en pocos sectores, no se da en todos ¿Cómo? lados. El pago por quincena también cambió. Ahora la gente cobra mensualmente, básicamente. Sí, es verdad. Porque No, quincena eran los afrales, más bien, ¿no? no sé, yo creo que mucha gente cobraba en quincena. En el almacén de mi casa, que teníamos muchos obreros de Funza, cobraban por quincena, estoy seguro, por ejemplo. Ahora, bueno, ahora la Funza no existe, pero
o no existe, casi no existe. Normalmente todo el mundo cobra mensualmente, en particular los funcionarios del Estado. Muy bien, adelante. Adelante con el libro. Y quién, la pregunta justamente es quién, para ti, quién sería ahora, serían los mismos. Porque en su momento teníamos una teoría del derrame, que justamente la decía Bordaberry en ese momento, de que esperemos, que los trabajadores esperen tranquilos, que en algún momento iba a haber un derrame y de ese derrame los trabajadores íbamos a tener algo. Y ahora tenemos un presidente de la República que obviamente dice de los Maya Oro, con respecto, bueno, a la exportación, a los Maya Oro, y que luego también va a haber un derrame. ¿Cuándo será ese famoso derrame? Digo, yendo al libro, porque justamente dice quién va a ser sobre la quincena, bueno, pero poniéndolo en la actualidad. Bueno, no sé, yo no voy a hacer un resumen del libro y del funcionamiento del sistema capitalista en este momento. Primero que no soy No quien da para tiempo, hacerlo. nos están Y diciendo segundo, no da el tiempo porque nos 10 aclararon que era un minutos. programa de orden de media hora y ya estamos pasados la media hora. Pero el libro es solo para Se decir reeditó ahora últimamente, sí. por qué tiene interés Por el qué libro. reeditarlo? Ahí va. La reedición me parece que tiene sentido porque lo que hace Macera con mucha calidad y sin decirlo expresamente es un breve resumen del trabajo del Capital de Marx, dicho con mucha altura y simplicidad. No quiero exagerar acá porque no es que sea un estudio de la plusvalía y de los detalles, pero lo coloca en términos de la persona que es explotada, digamos, y eso está muy bien hecho. Quizás mereciera una reelaboración a escala actual, con el lenguaje actual, Adaptada, que hay muchas exactamente. cosas que han cambiado. Fíjense, 73 de 73, ¿no? Que hace más de 50 años. Entonces, las diferencias de enfoque, de modo, incluso los problemas políticos de entonces. En esta charla que yo dije el otro día, no sé qué, me salió a recordar que en el 73 había muerto Picasso, y que se había salido el libro. Y alguien me dijo, pero pará, y en el 73 pasaron muchas cosas más, cosa que es totalmente cierta, ¿no? Pero yo estaba hablando de la pintura, no sé qué, de Daniel Hernández, así que traje a colación una cosa que, bueno, pasó, murió Picasso, no era un bebé del arte, era una figura mayor del arte. Bueno, en fin, Un gran en artista esa nacional, situación, Anelo Hernández también. La nueva edición supongo que también están las ilustraciones características de Anelo Hernández con respecto al texto. sí, sí, que son quizás vistos Muy separados del ilustrativa. texto. Sí, ahí está, exactamente eso. Con separadas del texto a alguien no le puede gustar. A mí muchas no me gustaron, pero cuando uno lo lee mirando el libro, lee el libro y mirando las ilustraciones, entiende todo mucho mejor que si no estuvieran las ilustraciones. Por lo cual es muy meritorio, no, mucho más que meritorio. Es casi imprescindible que estén las ilustraciones. Y el hecho de que se editara con las ilustraciones en este caso es muy bueno. Hubo 2 o 3 ediciones entre medio, entre el 85 y ahora, Sí, que estaban sin las ilustraciones, y eso fue un error de los que lo promovieron, un error. gran Muy error. elogiable que lo hayan hecho, pero hubiera sido bueno que lo incluyeran, ¿no? Sí, Eh, el libro tiene un buen prólogo a la edición tengo actual, una ilustración. hecho por un economista, Acá hay una de las creo que fue el mismo que habló en ilustraciones. el acto. A ver, ahí no sé si se alcanza a ver, pero claro, Dejarla quieto porque la cámara tiene, ahí está, sí, ahora sí. Sí, igual se ve mal porque la fotocopia es mala, pero yo no lo tengo el libro acá, si no, no sé si porque no es no menor, lo sí, tengo. no es menor. Dice que ha pasado Entonces, mucha insisto, agua, el recomiendo que lo prólogo dice que busquen. ha pasado mucha agua sobre el puente, este, y ahora en este momento también ha pasado mucha agua sobre el puente, y es un libro con una temática actual que hay que adaptar a la situación histórica, obviamente, pero es un libro con una temática actual, que es la explotación, la plusvalía, en diferentes formas sigue existiendo, creo. El libro es clásico en el siguiente sentido, que uno lo tiene que leer sabiendo que hay cosas sustanciales, profundas en el libro. Porque si uno lee, yo no sé, puse un ejemplo hace un tiempo, en una cosa que escribí para otro motivo. Si uno lee La República de Platón y quiere buscar la caverna, que es la famosa parábola de la caverna, está en la República de Platón, está loco.
porque la caverna no la va a encontrar, obviamente que fue una invención de Platón para describir las relaciones entre el pensamiento y la realidad, que eso es la importancia. Ahora, si uno no entiende lo que es la parábola de la caverna, entiende muchas Sí, cosas sobre el modo de ser de los exacto. seres humanos. Y entonces hay que leerlo con un espíritu de aprendizaje, no de lectura de novela. Y si lo lee así, este libro va a aprender en cantidad, va a aprender cómo funciona el sistema capitalista en lo profundo, en lo grande, no en lo que se ve todos los días, en comprar auto, una motoneta o ir al supermercado, no, mucho más abajo. En ese sentido yo creo que es un clásico el libro. Y hay una de las preguntas, dice, pero por qué la plata no me alcanza cuando suben los salarios? Pero claro, porque los salarios están por debajo, entonces está. Nos quedan 5 minutos de un tema muy interesante como para desarrollarlo así como muy cabalmente. Pero nada, no sé cómo querés hacer el cierre. Felicitaciones por esa donación, capaz que querés mencionar. Ya igual hubo una instancia de la entrevista que te hizo el colega ahí, Roberto, con respecto a esto de las donaciones, así que quizá no No, sea que muy después de la relevante. entrevista está bueno, sí, pero complemento después de la entrevista que me hicieron varios medios de prensa, en particular este programa, se concedieron las primeras becas, las ganaron dos profesoras de secundaria, de unos 35 años cada una, más o menos, un poco mayor, no, 35, y decidimos con mi hija agregar un poco de dinero para becar a una persona que se está por terminar la maestría en el departamento de 33, que es un lugar muy aislado, en particular para la ciencia, y entonces decidimos agregar algo de dinero, una beca más chica de 10 meses. Eso ya está, no se están pagando porque son para el año que viene, pero están financiadas. No, pero abrimos dos becas más, cuatro becas más. Se presentó mucha gente entonces. Presentaron más de 20 personas, sí, 20 No quiere, profesores. no es que uno no quiera, sino que a veces los recursos materiales no le dan para seguir desarrollándose en su carrera, ¿no? Eso es Claro, una clara muestra. estaba hecha para que dejaran horas de clase y tuvieran tiempo para estudiar. Exacto. Eh, Estudiar y trabajando es complicado y si uno quiere estudiar cosas difíciles como son las nuestras, mejor estar bastante liberado. No, las becas nuevas, hay dos que son para estudiantes de doctorado, y dos que no, digamos, divulgarlo por este medio me parece que no tiene mucho sentido, pero hay dos que son No, para estudiantes de grado de matemáticas, jóvenes de 17, 18 años que quieran estudiar matemática, sea en la carrera de licenciatura en matemática de la Facultad de Ciencias, sea en una carrera más rara que tiene un nombre muy interesante, ingeniería físico-matemática. Vamos a financiar dos becas para jóvenes que estén terminando secundaria ahora o que ya estén estudiando en la universidad en esas dos carreras, que las becas son más chicas, obviamente, que las que estamos dando a los profesores, pero son mayores que las que da el Sistema Nacional de Becas del Uruguay. Así que yo promuevo que se bien. divulgue, de que averigüen, busquen en Bueno, la página Ricaldoni, ponga Ricaldoni, marcarían dos apellidos, y ahí va a salir todo lo necesario para presentarse y de dónde presentarse. bueno, muchísimas gracias, ex rector de la Universidad de la República y que aún continúa ahí asesorando ahí en su facultad de ingeniería. Para nosotros es un placer tenerte. Y también gracias, Roberto, el otro Roberto Tocayo, ¿viste? Roberto Marcarián, por darnos esta instancia de diálogo y de intercambio No sería entre bueno los que países apareciera y también. Sí, ahí, no que con eso. que nos dé Ese un sombrero saludito. te queda mal ese sombrero, ¿eh? Que aparece en la imagen ahora. Bueno, chao, muchísimas gracias, Majo, y Muchas gracias gracias, Roberto. al programa. Que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego, chao, chao. Nos Chao. encontramos nuevamente.